desbloquea el potencial de la grandeza. Hola, ¿qué tal iglesia, familia? Qué gusto me da saludarles en esta nueva transmisión de Vive Sin Límites 2025, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Sigo aquí con ustedes en una nueva transmisión. Estoy invitándoles a compartir con sus contactos en esta primera parte donde estamos hablando a las personas que no han tenido la oportunidad de vivir la increíble experiencia de conocer el amor de Dios. Ahora quiero compartir contigo este tema al que le he llamado desbloquea el potencial de la grandeza. Así es, la Biblia nos está hablando acerca de nuestro llamado a manifestar la grandeza del amor de Dios y de su poder sobrenatural a través de nuestra vida. Sabemos que al nacer de nuevo, Dios ha puesto en nosotros un increíble potencial de manifestar su gloria y su poder. Al nacer de nuevo, al conocerle a Él, Dios nos ha llamado a vivir en este increíble potencial. Y esto quiere decir que nosotros y dentro de nosotros siempre ha estado todo lo que Dios ha preparado para nosotros. La Biblia declara en el libro de Romanos, en el capítulo 8, del verso 30 al 32, dice ahí la palabra: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así que dice que al nacer de nuevo y recibir al Señor Jesús, con Cristo nos han sido dadas todas las cosas. Este es el potencial de la grandeza de Dios que hay en la nueva vida que tenemos en Cristo. Dice que dentro de nosotros siempre han estado todas las cosas que Cristo Jesús ya obtuvo para nosotros al morir en esa cruz, en la cruz del Calvario. Sabemos que al morir en esa cruz, el Señor nos reconectó nuevamente con la fuente de vida y de abundancia que hay en Dios. Al nacer de nuevo, lo que sucedió es que fuimos hechos libres de la maldición de muerte, enfermedad y pobreza. Porque la razón que el hombre vino maldición es porque la Biblia dice que el hombre se separó de Dios. Sabemos ahí en el libro de Génesis capítulo 3 verso al 1 al 3 que el hombre al no permanecer en lo que Dios le había dicho, se separó de Dios. La mujer fue engañada por esa serpiente antigua y dice la palabra que al oír a la serpiente obedeció la voz de la serpiente y por tanto ignoró la voz de Dios. Esto quiere decir que eligió subordinarse a esa voz y obedecer esa voz. Por eso es que oír es algo muy poderoso, porque cuando nosotros abrimos el oído, estamos obedeciendo cuando realmente escuchamos. Normalmente nosotros oímos, pero nos entra por un oído y nos sale por el otro. Pero cuando escuchamos en verdad lo que estamos oyendo y lo creemos, acabamos obedeciendo la voz que nos habla. Por esa razón es que el hombre quedó separado de Dios, porque el hombre eligió libremente separarse de Dios al subordinarse a esa voz que lo ponía en contra de Dios y en rebelión contra Dios. Entonces en la cruz sabemos que Jesús nos reconectó con la vida, con la fuente de vida y de abundancia. Y por tanto quedamos libres de toda maldición de muerte, enfermedad y pobreza, porque lo que hizo que el hombre quedara separado fue su pecado, fue su desobediencia. Por eso leemos en Romanos capítulo 5, verso 17, que dice que si por la transgresión de uno, hablando del primer Adán, reinó la muerte, cuánto más, dice, por causa de uno, Jesucristo, reinarán, dice, en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que observa cuidadosamente lo que nos dice Romanos 5:17. Nos está diciendo que por causa de la transgresión, por causa de que el primer hombre, Adán, él traspasó lo que Dios le había dicho y lo que le había hablado, y él lo traspasó, lo ignoró, lo desobedeció. Dice que la muerte reinó. Y dice la Biblia que la muerte reinó por causa de el pecado del hombre, el haber ignorado la voz de Dios y el haber desobedecido su voz, lo que hizo fue separarle y traer la muerte. Entonces nos dice ahí en Romanos capítulo 5 17 y en esos versículos nos dice que al entrar el pecado entró la muerte, al entrar la desobediencia
a Dios, a ignorar la voz de Dios, el hombre quedó separado y entonces quedó separado y a eso se refiere cuando dice que entró la muerte. La palabra muerte se refiere a una separación. Así que entonces el hombre quedó desconectado, pero por causa de Cristo Jesús dice que nosotros vamos a reinar en la vida. Pero hay un bloqueo que muchas veces hace que nuestra fe no esté operando. La palabra dice que hay en nosotros un potencial increíble, pero ese potencial puede estar bloqueado. Dice ahí que reinaremos en la vida los que recibimos la abundancia de la gracia, dice. Reinaremos en la vida. Así que Dios nos ha llamado al increíble potencial de reinar en la vida, de gobernar en medio de toda circunstancia y gobernar sobre todas las cosas. Dice que esto es a los que han recibido la abundancia de la gracia. Así que cuando nosotros vivimos en la abundancia de la gracia, es que vamos a liberar todo el potencial que hay de abundancia, de sanidad, de victoria, de liberación, de éxito que hay en nuestra vida. Vamos a liberar el potencial increíble de brillar en medio de la oscuridad como una luz en este mundo y ser sal para la tierra. Vamos a liberar el increíble potencial de alcanzar con la salvación de Dios a aquellos que todavía no le conocen. Vamos a liberar el increíble potencial de hacer discípulos, de mentorear, de pastorear a aquellos que están comenzando en la vida cristiana. Todos tenemos este llamado. El Señor Jesús declaró ahí en Mateo, como recordarás, capítulo 28, a partir del verso 17, dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he ordenado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Señor dice que Él estará con nosotros si estamos cumpliendo nuestro llamado. La pregunta es, ¿estás cumpliendo tu llamado? Porque este llamado no es para los pastores, este llamado es para la iglesia. Y en ti hay un increíble potencial para cumplir con este llamado de ir y hacer discípulos, atraer al Señor y hacerles seguidores de Jesús para que le conozcan, reciban la vida eterna y sus vidas sean transformadas. Así que bien, este potencial puede estar bloqueado y quiero hablarte de aquello que nos puede estar bloqueando y que no nos permite liberar a través de nuestra fe todo lo que Dios ha puesto en nosotros. Siempre ha estado en nosotros la abundancia, la sanidad, la riqueza, porque dice que con Cristo nos han sido dadas todas las cosas. Si tú tienes a Cristo, tú tienes con Cristo todas las cosas. Y luego Efesios 3:20 dice que aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que le pedimos o imaginamos, dice que es poderoso para hacer mucho más, dice, según el poder que actúa en nosotros. Dice que Él es poderoso para hacer mucho más según el poder que actúa en nosotros. Entonces está diciendo que es de acuerdo a este poder que actúa y que opera dentro de nosotros, que el Señor será poderoso para hacer mucho más. Así que somos nosotros, a través de este poder interior, a través de su espíritu en nuestra vida, la nueva vida en Cristo, y a través de la fe que nos ha sido dada, que nosotros hacemos que Él sea poderoso para hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Esto es de acuerdo al poder que opera en nosotros. Así que en nosotros ya está la respuesta que nosotros necesitamos. Su respuesta poderosa y sobrenatural ya está en nosotros. Y lo que tenemos que hacer es liberar ese potencial, liberar todo ese depósito que hay en nosotros, porque todo eso está disponible para nosotros. Lo que tenemos que hacer es liberarlo, pero el problema es que muchas veces está bloqueado ese potencial y que hay en nosotros. Y número uno, lo primero que quiero que tú identifiques para liberar este increíble potencial y puedas liberar a través de tu fe que hace todo posible, todo lo que te ha sido dado y está dentro de ti y está disponible en ti a través de Cristo que vive en tu corazón, es en primer lugar que tú seas lleno del Espíritu Santo. En primer lugar, lo que nosotros necesitamos identificar es la importancia que tiene el ser lleno del Espíritu Santo, activar el poder que actúa en nosotros
el poder espiritual que esté en nosotros se activa a ser llenos del Espíritu Santo, tal como nos lo dice la palabra en el libro de Gálatas 2:20. Dice ahí la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahí lo dice. Y dice: y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó, dice, a sí mismo por mí. Y luego vemos que dice la Biblia también, ahí en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, nos dice, versos 18 al 20, nos dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino antes sean llenos del Espíritu Santo. Entonces nos está diciendo que la razón que muchas veces estamos bloqueados es porque no estamos activando la vida espiritual en nosotros. Somos hijos de Dios, nacimos de nuevo, pero muchas veces no estamos viviendo de acuerdo a esa nueva naturaleza. Por esa razón dice el Señor que seamos embriagados con el Espíritu Santo. Así como ocurre cuando alguien se emborracha y bebe y bebe y bebe y empiezas a hacer que todo tu sistema nervioso sea trastornado por el alcohol y las personas empiezan a perder el control de sí mismas y empiezan a ver de otra manera las cosas. Hay borrachos que se ponen contentos, platicadores, se transforma la gente cuando se emborracha, ¿no? Y de la misma manera dice que ocurre cuando somos embriagados con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al ser llenos hasta ser embriagados del Espíritu Santo, vamos a hacer que el Señor comience a tomar dominio, influencia y comience a gobernar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones y activamos la vida espiritual. Esto es lo que se vive, esto es lo que sucede y da cumplimiento a lo que nos dice Gálatas 20. Dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Muchos están luchando y creyendo que con su fuerza de voluntad o queriendo agradar a Dios con sus propias fuerzas, creen que están viviendo de la manera que a Dios le agrada. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que no es por obras, ni es por obras religiosas que tú vas a vivir y activar la vida espiritual, sino es haciendo morir tu yo. Deja de ser tú. Y dice la palabra ahí en Gálatas 2:20 que necesitamos con Cristo morir. Y esto es lo que sucede cuando somos llenos del Espíritu Santo. Al ser llenos del Espíritu Santo, vamos a hacer morir quien nosotros somos para vivir transformados por el poder del amor de Dios. Dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces yo no puedo vivir y que Cristo vive en mí. Necesito con Cristo ser crucificado y morir para que Cristo vive en mí. Ser lleno del Espíritu Santo te hace morir, te hará morir, sí, a la amargura, a la falta de perdón que te está gobernando y está bloqueando tu fe. Ser lleno del Espíritu Santo hará morir en ti el temor en que has vivido. Dice la carta de Juan, primera de Juan 5, dice que el amor echa fuera el temor. Al ser llenos del Espíritu Santo, vamos a ser llenos del amor de Dios y por tanto echaremos fuera el temor que nos puede estar gobernando. Así que necesitas hacer morir el temor, necesitas hacer morir la amargura. Dice la palabra, verso 31, Efesios 4:31, recuerdan, dice: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda gritería, toda ira, toda maledicencia, toda malicia. Dice ahí: antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Así que dice la Escritura: quiten de vosotros. Necesitamos desbloquear nuestra fe, quitando de nosotros, como dice ahí, todo enojo, toda amargura, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Y dice que la razón de todo esto, porque es un proceso destructivo, nos habla que todo comienza con la ira. Dice la palabra también ahí en Efesios antes, dice: enójense pero no pequen, airaos pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces dice que el enojo es todo procesa en nosotros se procesa al punto de que si no perdonamos, esto nos vuelve, nos hace estar en amargura y por tanto esto va a bloquear nuestra fe.
Y de la misma manera el temor va a bloquear nuestra fe. Y de la misma manera el menosprecio que sentimos por causa de nuestra apariencia, por causa de la familia de quien fueron nuestros padres, el menosprecio que sientes por no haber terminado una carrera profesional, el menosprecio que sientes por no tener dinero, por no tener un auto, no haberte casado o por estar casado. Es increíble todo lo que puede causar o hacer que nos sintamos menosprecio. Eso está bloqueando. Si tú no estás viviendo en una autoestima saludable, en verdadera identidad, sintiéndote amado por Dios, viviendo en el amor de Dios y por tanto entendiendo que tú tienes derecho legal a todo lo que el Señor Jesús le pertenece y eres un heredero, pues está bloqueada tu fe. Y por esa razón es que al ser llenos del Espíritu Santo vamos a desbloquear nuestra fe. Vamos a liberar este potencial al ser llenos del Espíritu Santo y constantemente vivir reconectados en el amor de Dios, en el poder sobrenatural, al vivir llenos del Espíritu Santo. Esta es una primera razón por la cual nuestra fe puede estar bloqueada. Que tú solamente vivas una vida espiritual de domingo, que solo cuando vas al domingo oyes lo que dice la palabra, solo cuando vas el domingo a la iglesia a congregarte, es cuando tú en realidad es el tiempo en que tú adoras. Hay quienes ni adoran cuando van el domingo en la iglesia, solo están observando, no son parte de lo que está sucediendo, pues aunque vayas, si tú no te activas en la vida espiritual de esta manera, si tú no estás sirviendo a Dios, si tú no le estás dando a Dios, tú no te estás activando en la vida espiritual. Estas son evidencias de alguien que se está activando en la vida espiritual. La segunda razón por la cual no se activa nuestro potencial es por causa de una vieja mentalidad, una mentalidad ajena a la vida de Dios, una mentalidad entenebrecida. El problema es que, aunque hemos nacido de nuevo, muchos siguen viviendo a través de su propio sistema de creencias. Tus creencias son un filtro que puede estar bloqueando tu fe, porque cuando tú tienes un filtro al oír lo que dice, está escrito en la palabra y es enseñado y predicado, y algo no es de tu agrado, no estás de acuerdo en lo que Dios te está diciendo y mantienes aquí en lo reservado, en lo íntimo, en realidad una barrera, y estás rechazando lo que Dios dice porque no te parece lo que dice a través de su palabra, tú estás viviendo a través de un sistema de creencias antiguo que estará bloqueando tu fe. Por eso la palabra nos dice ahí en Romanos capítulo 12, verso 2, que solamente seremos transformados si renovamos nuestra mente. Dice que no nos conformemos a lo que estamos viviendo en este mundo, que no estemos conformados o tomando la forma de pensar, la filosofía y las creencias de este mundo, sino que necesitamos ser transformados. Dice, no se conformen, sino sean transformados. Si tú no estás siendo transformado, es porque tu mente está conformada, tu sistema de creencias tiene filtros y tú estás bloqueando lo que Dios está hablando. Si tú no puedes obedecer a lo básico que Dios está hablando a tu vida, ¿cómo podrás obedecer a la fe de lo que Dios te está hablando cuando está hablando de manifestar su poder sobrenatural? Así que ahí hay un bloqueo a nuestra fe. Eso es lo que la palabra nos dice acerca de la mente entenebrecida en Efesios capítulo 4, verso 17 al 19. Nos dice que estamos ajenos a la vida de Dios por causa de una mentalidad que está en tinieblas. Si no renovamos nuestra mente, si nuestra mente y nuestro entendimiento y nuestro corazón y lo que vemos no está iluminado, no es por la luz de la palabra, es que nuestra mente está en tinieblas. Y si nuestra mente está en oscuridad, entonces estamos ajenos a la vida de Dios y ahí es donde hay un bloqueo. Estamos separados del potencial de la grandeza que hay en la vida de Dios, de la abundancia, de su amor y su poder sobrenatural. Entonces, por tanto, estaremos siendo gobernados por una mente orgullosa, autosuficiente, que tiene filtros, que no es dócil, enseñable, que está resistiendo lo que el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Si tú resistes al Espíritu Santo en algo, por pequeño que a ti te parezca, acabaremos resistiendo en todo al Señor. Por eso es que nuestra mente será orgullosa, autosuficiente, independiente,
necia, obstinada y rebelde. Entonces lo que bloquea la fe es una mente obstinada y rebelde, una mente que se complace en lo que yo quiero creer y lo que a mí me parece pensar de la situación. Entonces es una mente obstinada que no cambia, que está aferrada a sus creencias y a su forma de pensar, porque eso es lo que cree que le conviene, porque eso es a la mente cree que eso es lo correcto, que eso es lo razonable, y todo aquello que no le parezca a la mente razonable, pues lo va a filtrar y lo va a rechazar. Así que de esta manera es como viviremos, se puede vivir con una conciencia reprobada, porque una persona que no está sometiéndose y no está obedeciendo lo que dice la palabra, no se subordina a lo que Dios dice y pone por encima de lo que Dios dice, lo que uno piensa, entonces estará viviendo con una conciencia reprobada, culpable, que se siente indigna. Por eso muchos no liberan el potencial y no oran, sus oraciones no se levantan del piso porque viven con una conciencia que les dice que no son dignos, que no tienen autoridad para pedirle a Dios como hijos amados o liberar el potencial que tienen a través de su fe para recibir lo que Dios ya les ha dado en realidad. Porque cuando nosotros oramos, en realidad lo que hacemos para que eso dé resultado es simplemente recibir y creer lo que Dios ya nos ha sido dado y lo que Dios dice a través de su palabra que ya nos ha sido dado. Eso es lo que sucede en realidad cuando oramos. Esa es la oración de fe, que yo acabo dándole gracias a Dios creyendo que yo ya lo tengo y declaro que ya lo tengo y que ya lo tengo y que ya lo tengo. Pero eso no sucederá si la conciencia se siente reprobada, si la conciencia se siente culpable o indigna del amor de Dios por tener un sistema de creencias que levanta filtros y está cerrando el oído a lo que Dios está hablando. Tercera cosa que nos va a mantener bloqueando nuestra fe, Jesús lo declaró ahí en Mateo 12:24, es por ignorar las escrituras y el poder de Dios. Son dos principios para que nosotros desbloqueemos nuestra fe y nuestra fe libere todo ese potencial de abundancia, sanidad, riqueza y el poder sobrenatural de Dios para alcanzar a otros con salvación. Así es las escrituras, lo que está escrito y el poder de Dios. Dios no se mueve a través de Dios me dijo. Esos que dicen Dios me dijo están viviendo superficialmente la vida cristiana, no tienen fundamento en lo que Dios está hablando. Si tú eres alguien que no conoce bien la palabra, no tienes la base para que puedas oír la voz de Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús dice, ignora las escrituras y el poder de Dios. Ignoran lo que está escrito, no están profundizados, no van a aguas profundas a entender al Señor, a conocer su mente, conocer su corazón, lo que Él siente, lo que Él quiere para nuestra vida. Lo ignoran, no conocen el corazón de Dios a través de la palabra. Creen que eso solamente va a ser Dios me dijo. No es Dios me dijo, es primero lo que Dios está diciendo y está escrito en la palabra y luego tú oirás la voz del Espíritu Santo que nunca va a contradecir lo que está escrito, sino siempre va a confirmar lo que dice la palabra. El Espíritu va a tomar lo que dice la palabra y va a hacer que esa palabra hable a tu vida de una manera personal. Por eso cuando nosotros somos dóciles y enseñables y escuchamos la enseñanza y oímos la predicación de la poderosa palabra de Dios, estaremos desbloqueando nuestra fe, dejaremos de ignorar lo que está escrito y también de ignorar el poder de Dios. Lo siguiente que puede estar bloqueando tu fe es la incredulidad, que esto tiene que ver con lo que he comentado anteriormente. La incredulidad, dice la escritura en Mateo 13:58, que cuando Jesús fue a Nazaret no hizo muchos milagros ahí por causa de la incredulidad de ellos. Observa cómo la incredulidad bloquea el poder de Dios, cómo la incredulidad bloquea el potencial de la fe que hace todo posible. Así que la incredulidad es la actitud de un filtro, de rechazar, de considerar que eso que Dios dice es demasiado alto, es demasiado elevado, que eso que Dios dice no es humanamente posible, que es muy difícil.
Y en realidad lo que el Señor nos está llamando es a vivir en lo imposible. Todo lo que Dios dice es imposible. Todo lo que tú consideres posible será algo que vas a conseguir por ti mismo. Pero si tú quieres que el poder de Dios se manifieste, entonces tienes que aceptar, dejar de vivir con incredulidad y entonces entender que para Dios todo es posible porque el Señor Jesús lo declaró. Al que cree, todo le es posible. Así que cuando uno se ve ante una situación imposible, es el momento de desbloquear la incredulidad. Es una decisión que tú tomas, creerle a Dios y dejar de vivir con incredulidad cuestionando. Pero ¿cómo puede ser eso? No, eso es muy difícil. No es que eso no se puede. A menos que yo haga algo, nada va a pasar. Sí, tú tienes que hacer algo, pero como consecuencia de la fe. Si es la fe la que te está moviendo a hacer las cosas, entonces verás una manifestación del poder de Dios. Pero si lo que te está moviendo es una mente orgullosa, autosuficiente, independiente, tus viejas creencias que te hacen obstinado y rebelde, pues entonces tú estarás dependiendo de ti mismo. Pero la incredulidad será ese bloqueo que te impedirá recibir lo que ya Dios te dio. Y finalmente, algo que también está bloqueando nuestra fe, desde luego, es la condición débil de nuestra carne, de nuestra propia naturaleza. Nosotros tenemos un conflicto espiritual y es que aunque hemos nacido de nuevo, también estamos todavía en una condición humana y eso nos limita. Pero ya vimos que cuando somos llenos del Espíritu Santo vamos a vivir por encima de nuestros límites y vamos a vivir sin límite. Entonces, ¿cómo podemos nosotros desbloquear esta debilidad que hay en nuestra naturaleza y constantemente nos inclina a la incredulidad, a filtrar lo que la palabra de Dios dice, a rechazar lo que Dios dice que ya hizo a nuestro favor, a tener dudas acerca de lo que Dios habla en nuestra vida? ¿Cómo podemos nosotros tratar con esa tendencia que tenemos a vivir con ansiedad, con temor? ¿Cómo podemos desbloquear eso? Es a través de cada uno de los aspectos que yo he mencionado, pero en conclusión, aquí en Isaías 58, versos 5 y 6, vamos a entender que el ayuno escogido por Dios consiste en que nosotros seamos libres de toda ligadura de impiedad. Número 2, que soltemos de nuestra vida toda carga de opresión. Número 3, que dejemos en libertad el corazón quebrantado que vive con amargura y falta de perdón. Y número 4, que rompamos todo yugo. Todo esto es lo que va a traernos a liberar el potencial que está bloqueado por causa de la debilidad de nuestra carne. Entonces, cuando nosotros ayunamos, estamos entrando en esta dimensión donde nosotros vamos a ser libres. Por eso el ayuno es tan importante, porque es una decisión, una determinación de vivir por lo que Dios está hablando a nuestra vida. Recuerdan, no solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor Jesús, después de un ayuno de 40 días en que no comió. Dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el ayuno consiste en que yo haga que la vida de Dios me nutra, me alimente, y eso hace que mi alma, mi condición débil, que me incapacita para vivir en la fe, yo desate la ligadura de impiedad, yo suelte la carga de opresión, yo rompa todo yugo que hay sobre mi vida y que tiene bloqueada mi fe, y finalmente yo deje en libertad toda ofensa, libere a toda persona que me ha ofendido, que me ha lastimado, para que yo sea libre y pueda liberar todo el potencial de fe que hay en mí. Así que bien, este es el llamado de Dios y esto ocurre en el discipulado de la vida cristiana. Por eso nosotros tenemos un programa de discipulado personalizado, efectivo, que te hace conseguir metas a corto plazo, y esto va a suceder en el discipulado de la vida cristiana. Que tú desbloquees el potencial de la fe que hace todo posible, solo sucede a través del discipulado de la vida cristiana. Transmisión de Vive Sin Límites 2025, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Bloquea el potencial de la grandeza. Hola, ¿qué tal, iglesia, familia? Qué gusto me da saludarles
en esta nueva transmisión de Vive Sin Límites 2025, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Sigo aquí con ustedes en una nueva transmisión. Estoy invitándoles a compartir con sus contactos en esta primera parte donde estamos hablando a las personas que no han tenido la oportunidad de vivir la increíble experiencia de conocer el amor de Dios. Ahora quiero compartir contigo este tema al que le he llamado Desbloquea el potencial de la grandeza. Así es, la Biblia nos está hablando acerca de nuestro llamado a manifestar la grandeza del amor de Dios y de su poder sobrenatural a través de nuestra vida. Sabemos que al nacer de nuevo, Dios ha puesto en nosotros un increíble potencial de manifestar su gloria y su poder. Al nacer de nuevo, al conocerle a Él, Dios nos ha llamado a vivir en este increíble potencial. Y esto quiere decir que nosotros y dentro de nosotros siempre ha estado todo lo que Dios ha preparado para nosotros. La Biblia declara en el libro de Romanos, en el capítulo 8, del verso 30 al 32, dice ahí la palabra: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así que dice que al nacer de nuevo y recibir al Señor Jesús, con Cristo nos han sido dadas todas las cosas. Este es el potencial de la grandeza de Dios que hay en la nueva vida que tenemos en Cristo. Dice que dentro de nosotros siempre han estado todas las cosas que Cristo Jesús ya obtuvo para nosotros al morir en esa cruz, en la cruz del Calvario. Sabemos que al morir en esa cruz, el Señor nos reconectó nuevamente con la fuente de vida y de abundancia que hay en Dios. Al nacer de nuevo, lo que sucedió es que fuimos hechos libres de la maldición de muerte, enfermedad y pobreza. Porque la razón que el hombre vino maldición es porque la Biblia dice que el hombre se separó de Dios. Sabemos ahí en el libro de Génesis capítulo 3, verso al 1 al 3, que el hombre al no permanecer en lo que Dios le había dicho, se separó de Dios. La mujer fue engañada por esa serpiente antigua y dice la palabra que al oír a la serpiente obedeció la voz de la serpiente y por tanto ignoró la voz de Dios. Esto quiere decir que eligió subordinarse a esa voz y obedecer esa voz. Por eso es que oír es algo muy poderoso, porque cuando nosotros abrimos el oído, estamos obedeciendo cuando realmente escuchamos. Normalmente nosotros oímos, pero nos entra por un oído y nos sale por el otro. Pero cuando escuchamos en verdad lo que estamos oyendo y lo creemos, acabamos obedeciendo la voz que nos habla. Por esa razón es que el hombre quedó separado de Dios, porque el hombre eligió libremente separarse de Dios al subordinarse a esa voz que lo ponía en contra de Dios y en rebelión contra Dios. Entonces en la cruz sabemos que Jesús nos reconectó con la vida, con la fuente de vida y de abundancia, y por tanto quedamos libres de toda maldición de muerte, enfermedad y pobreza, porque lo que hizo que el hombre quedara separado fue su pecado, fue su desobediencia. Por eso leemos en Romanos capítulo 5, verso 17, que dice que si por la transgresión de uno, hablando del primer Adán, reinó la muerte, cuánto más, dice, por causa de uno, Jesucristo, reinarán, dice, en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que observa cuidadosamente lo que nos dice Romanos 5:17. Nos está diciendo que por causa de la transgresión, por causa de que el primer hombre, Adán, él traspasó lo que Dios le había dicho y lo que le había hablado, y él lo traspasó, lo ignoró, lo desobedeció. Dice que la muerte reinó. Y dice la Biblia que la muerte reinó por causa de el pecado del hombre, el haber ignorado la voz de Dios y el haber desobedecido su voz, lo que hizo fue separarle y traer la muerte. Entonces nos dice ahí en Romanos capítulo 5, 17 y en esos versículos nos dice que al entrar el pecado entró la muerte, al entrar la desobediencia a Dios, a ignorar la voz de Dios, el hombre quedó separado y entonces quedó separado y a eso se refiere cuando dice que entró la muerte. La palabra muerte se refiere a una separación.
Así que entonces el hombre quedó desconectado, pero por causa de Cristo Jesús dice que nosotros vamos a reinar en la vida. Pero hay un bloqueo que muchas veces hace que nuestra fe no esté operando. La palabra dice que hay en nosotros un potencial increíble, pero ese potencial puede estar bloqueado. Dice ahí que reinaremos en la vida los que recibimos la abundancia de la gracia, dice. Reinaremos en la vida. Así que Dios nos ha llamado al increíble potencial de reinar en la vida, de gobernar en medio de toda circunstancia y gobernar sobre todas las cosas. Dice que esto es a los que han recibido la abundancia de la gracia. Así que cuando nosotros vivimos en la abundancia de la gracia, es que vamos a liberar todo el potencial que hay de abundancia, de sanidad, de victoria, de liberación, de éxito que hay en nuestra vida. Vamos a liberar el potencial increíble de brillar en medio de la oscuridad como una luz en este mundo y ser sal para la tierra. Vamos a liberar el increíble potencial de alcanzar con la salvación de Dios a aquellos que todavía no le conocen. Vamos a liberar el increíble potencial de hacer discípulos, de mentorear, de pastorear a aquellos que están comenzando en la vida cristiana. Todos tenemos este llamado. El Señor Jesús declaró ahí en Mateo, como recordarás, capítulo 28, a partir del verso 17, dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he ordenado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Señor dice que Él estará con nosotros si estamos cumpliendo nuestro llamado. La pregunta es, ¿estás cumpliendo tu llamado? Porque este llamado no es para los pastores, este llamado es para la iglesia. Y en ti hay un increíble potencial para cumplir con este llamado de ir y hacer discípulos, atraer al Señor y hacerles seguidores de Jesús para que le conozcan, reciban la vida eterna y sus vidas sean transformadas. Así que bien, este potencial puede estar bloqueado y quiero hablarte de aquello que nos puede estar bloqueando y que no nos permite liberar a través de nuestra fe todo lo que Dios ha puesto en nosotros. Siempre ha estado en nosotros la abundancia, la sanidad, la riqueza, porque dice que con Cristo nos han sido dadas todas las cosas. Si tú tienes a Cristo, tú tienes con Cristo todas las cosas. Y luego Efesios 3:20 dice que aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que le pedimos o imaginamos, dice que es poderoso para hacer mucho más, dice, según el poder que actúa en nosotros. Dice que Él es poderoso para hacer mucho más según el poder que actúa en nosotros. Entonces está diciendo que es de acuerdo a este poder que actúa y que opera dentro de nosotros, que el Señor será poderoso para hacer mucho más. Así que somos nosotros, a través de este poder interior, a través de su espíritu en nuestra vida, la nueva vida en Cristo, y a través de la fe que nos ha sido dada, que nosotros hacemos que Él sea poderoso para hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Esto es de acuerdo al poder que opera en nosotros. Así que en nosotros ya está la respuesta que nosotros necesitamos. Su respuesta poderosa y sobrenatural ya está en nosotros. Y lo que tenemos que hacer es liberar ese potencial, liberar todo ese depósito que hay en nosotros, porque todo eso está disponible para nosotros. Lo que tenemos que hacer es liberarlo, pero el problema es que muchas veces está bloqueado ese potencial y que hay en nosotros. Y número uno, lo primero que quiero que tú identifiques para liberar este increíble potencial y puedas liberar a través de tu fe, que hace todo posible, todo lo que te ha sido dado y está dentro de ti y está disponible en ti a través de Cristo que vive en tu corazón, es en primer lugar que tú seas lleno del Espíritu Santo. En primer lugar, lo que nosotros necesitamos identificar es la importancia que tiene el ser lleno del Espíritu Santo, activar el poder que actúa en nosotros, el poder espiritual que esté en nosotros se activa a ser llenos del Espíritu Santo, tal como nos lo dice la palabra en el libro de Gálatas 2:20. Dice ahí la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Ahí lo dice. Y dice, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó, dice, a sí mismo por mí. Y luego vemos que dice la Biblia también, ahí en el libro de los Efesios, en el capítulo 5 nos dice, versos 18 al 20, nos dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino antes sean llenos del Espíritu Santo. Entonces nos está diciendo que la razón que muchas veces estamos bloqueados es porque no estamos activando la vida espiritual en nosotros. Somos hijos de Dios, nacimos de nuevo, pero muchas veces no estamos viviendo de acuerdo a esa nueva naturaleza. Por esa razón dice el Señor que seamos embriagados con el Espíritu Santo. Así como ocurre cuando alguien se emborracha y bebe y bebe y bebe y empiezas a hacer que todo tu sistema nervioso sea trastornado por el alcohol y las personas empiezan a perder el control de sí mismas y empiezan a ver de otra manera las cosas. Hay borrachos que se ponen contentos, platicadores, se transforma la gente cuando se emborracha, ¿no? Y de la misma manera dice que ocurre cuando somos embriagados con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al ser llenos hasta ser embriagados del Espíritu Santo, vamos a hacer que el Señor comience a tomar dominio, influencia y comience a gobernar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones y activamos la vida espiritual. Esto es lo que se vive, esto es lo que sucede y da cumplimiento a lo que nos dice Gálatas 20. Dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Muchos están luchando y creyendo que con su fuerza de voluntad o queriendo agradar a Dios con sus propias fuerzas, creen que están viviendo de la manera que a Dios le agrada. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que no es por obras, ni es por obras religiosas que tú vas a vivir y activar la vida espiritual, sino es haciendo morir tu yo. Deja de ser tú. Y dice la palabra ahí en Gálatas 2:20 que necesitamos con Cristo morir. Y esto es lo que sucede cuando somos llenos del Espíritu Santo. Al ser llenos del Espíritu Santo, vamos a hacer morir quien nosotros somos para vivir transformados por el poder del amor de Dios. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces yo no puedo vivir y que Cristo vive en mí. Necesito con Cristo ser crucificado y morir para que Cristo vive en mí. Ser lleno del Espíritu Santo te hace morir, te hará morir, sí, a la amargura, a la falta de perdón que te está gobernando y está bloqueando tu fe. Ser lleno del Espíritu Santo hará morir en ti el temor en que has vivido. Dice la carta de Juan, primera de Juan 5, dice que el amor echa fuera el temor. Al ser llenos del Espíritu Santo, vamos a ser llenos del amor de Dios y por tanto echaremos fuera el temor que nos puede estar gobernando. Así que necesitas hacer morir el temor, necesitas hacer morir la amargura. Dice la palabra, verso 31, Efesios 4:31, recuerdan, dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda gritería, toda ira, toda maledicencia, toda malicia. Dice ahí, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Así que dice la Escritura, quiten de vosotros. Necesitamos desbloquear nuestra fe, quitando de nosotros, como dice ahí, todo enojo, toda amargura, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Y dice que la razón de todo esto, porque es un proceso destructivo, nos habla que todo comienza con la ira. Dice la palabra también ahí en Efesios antes, dice, enójense pero no pequen. Airaos, pero no pequéis ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces dice que el enojo es todo procesa en nosotros al se procesa al punto de que si no perdonamos, esto nos vuelve, nos hace estar en amargura y por tanto esto va a bloquear nuestra fe. Y de la misma manera el temor va a bloquear nuestra fe. Y de la misma manera el menosprecio que sentimos por causa de nuestra apariencia, por causa de la familia de quien fueron nuestros padres, el menosprecio que sientes por no haber terminado una carrera profesional, el menosprecio que sientes por no tener dinero, por no tener un auto, no haberte casado o por estar casado.
Es increíble todo lo que puede causar o hacer que nos sintamos menosprecio. Eso está bloqueando. Si tú no estás viviendo en una autoestima saludable, en verdadera identidad, sintiéndote amado por Dios, viviendo en el amor de Dios y por tanto entendiendo que tú tienes derecho legal a todo lo que el Señor Jesús le pertenece y eres un heredero, pues está bloqueada tu fe. Y por esa razón es que al ser llenos del Espíritu Santo vamos a desbloquear nuestra fe, vamos a liberar este potencial al ser llenos del Espíritu Santo y constantemente vivir reconectados en el amor de Dios, en el poder sobrenatural, al vivir llenos del Espíritu Santo. Esta es una primera razón por la cual nuestra fe puede estar bloqueada, que tú solamente vivas una vida espiritual de domingo, que solo cuando vas al domingo oyes lo que dice la palabra, solo cuando vas el domingo a la iglesia a congregarte, es cuando tú en realidad es el tiempo en que tú adoras. Hay quienes ni adoran cuando van el domingo en la iglesia, solo están observando, no son parte de lo que está sucediendo, pues aunque vayas, si tú no te activas en la vida espiritual de esta manera, si tú no estás sirviendo a Dios, si tú no le estás dando a Dios, tú no te estás activando en la vida espiritual. Estas son evidencias de alguien que se está activando en la vida espiritual. La segunda razón por la cual no se activa nuestro potencial es por causa de una vieja mentalidad, una mentalidad ajena a la vida de Dios, una mentalidad entenebrecida. El problema es que, aunque hemos nacido de nuevo, muchos siguen viviendo a través de su propio sistema de creencias. Tus creencias son un filtro que puede estar bloqueando tu fe, porque cuando tú tienes un filtro al oír lo que dice, está escrito en la palabra y es enseñado y predicado, y algo no es de tu agrado, o no estás de acuerdo en lo que Dios te está diciendo, y mantienes aquí en lo reservado, en lo íntimo, en realidad una barrera, y estás rechazando lo que Dios dice porque no te parece lo que dice a través de su palabra, tú estás viviendo a través de un sistema de creencias antiguo que estará bloqueando tu fe. Por eso la palabra nos dice ahí en Romanos capítulo 12, verso 2, que solamente seremos transformados si renovamos nuestra mente. Dice que no nos conformemos a lo que estamos viviendo en este mundo, que no estemos conformados o tomando la forma de pensar, la filosofía y las creencias de este mundo, sino que necesitamos ser transformados. Dice, no se conformen, sino sean transformados. Si tú no estás siendo transformado, es porque tu mente está conformada, tu sistema de creencias tiene filtros y tú estás bloqueando lo que Dios está hablando. Si tú no puedes obedecer a lo básico que Dios está hablando a tu vida, ¿cómo podrás obedecer a la fe de lo que Dios te está hablando cuando está hablando de manifestar su poder sobrenatural? Así que ahí hay un bloqueo a nuestra fe. Eso es lo que la palabra nos dice acerca de la mente entenebrecida en Efesios capítulo 4, verso 17 al 19. Nos dice que estamos ajenos a la vida de Dios por causa de una mentalidad que está en tinieblas. Si no renovamos nuestra mente, si nuestra mente y nuestro entendimiento y nuestro corazón y lo que vemos no está iluminado, no es por la luz de la palabra, es que nuestra mente está en tinieblas. Y si nuestra mente está en oscuridad, entonces estamos ajenos a la vida de Dios y ahí es donde hay un bloqueo. Estamos separados del potencial de la grandeza que hay en la vida de Dios, de la abundancia, de su amor y su poder sobrenatural. Entonces, por tanto, estaremos siendo gobernados por una mente orgullosa, autosuficiente, que tiene filtros, que no es dócil, enseñable, que está resistiendo lo que el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Si tú resistes al Espíritu Santo en algo, por pequeño que a ti te parezca, acabaremos resistiendo en todo al Señor. Por eso es que nuestra mente será orgullosa, autosuficiente, independiente, necia, obstinada y rebelde. Entonces lo que bloquea la fe es una mente obstinada y rebelde, una mente que se complace en lo que yo quiero creer y lo que a mí me parece pensar de la situación.
Entonces es una mente obstinada que no cambia, que está aferrada a sus creencias y a su forma de pensar, porque eso es lo que cree que le conviene, porque eso es a la mente cree que eso es lo correcto, que eso es lo razonable, y todo aquello que no le parezca a la mente razonable, pues lo va a filtrar y lo va a rechazar. Así que de esta manera es como viviremos. Se puede vivir con una conciencia reprobada, porque una persona que no está sometiéndose y no está obedeciendo lo que dice la palabra, no se subordina a lo que Dios dice y pone por encima de lo que Dios dice, lo que uno piensa, entonces estará viviendo con una conciencia reprobada, culpable, que se siente indigna. Por eso muchos no liberan el potencial y no oran, sus oraciones no se levantan del piso porque viven con una conciencia que les dice que no son dignos, que no tienen autoridad para pedirle a Dios como hijos amados o liberar el potencial que tienen a través de su fe para recibir lo que Dios ya les ha dado en realidad. Porque cuando nosotros oramos, en realidad lo que hacemos para que eso dé resultado es simplemente recibir y creer lo que Dios ya nos ha sido dado y lo que Dios dice a través de su palabra que ya nos ha sido dado. Eso es lo que sucede en realidad cuando oramos. Esa es la oración de fe, que yo acabo dándole gracias a Dios creyendo que yo ya lo tengo y declaro que ya lo tengo y que ya lo tengo y que ya lo tengo. Pero eso no sucederá si la conciencia se siente reprobada, si la conciencia se siente culpable o indigna del amor de Dios por tener un sistema de creencias que levanta filtros y está cerrando el oído a lo que Dios está hablando. Tercera cosa que nos va a mantener bloqueando nuestra fe, Jesús lo declaró ahí en Mateo 12:24, es por ignorar las escrituras y el poder de Dios. Son dos principios para que nosotros desbloqueemos nuestra fe y nuestra fe libere todo ese potencial de abundancia, sanidad, riqueza y el poder sobrenatural de Dios para alcanzar a otros con salvación. Así es las escrituras, lo que está escrito y el poder de Dios. Dios no se mueve a través de Dios me dijo. Esos que dicen Dios me dijo están viviendo superficialmente la vida cristiana, no tienen fundamento en lo que Dios está hablando. Si tú eres alguien que no conoce bien la palabra, no tienes la base para que puedas oír la voz de Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús dice, ignoran las escrituras y el poder de Dios. Ignoran lo que está escrito, no están profundizados, no van a aguas profundas a entender al Señor, a conocer su mente, conocer su corazón, lo que Él siente, lo que Él quiere para nuestra vida. Lo ignoran, no conocen el corazón de Dios a través de la palabra. Creen que eso solamente va a ser Dios me dijo. No es Dios me dijo, es primero lo que Dios está diciendo y ya está escrito en la palabra y luego tú oirás la voz del Espíritu Santo que nunca va a contradecir lo que está escrito, sino siempre va a confirmar lo que dice la palabra. El Espíritu va a tomar lo que dice la palabra y va a hacer que esa palabra hable a tu vida de una manera personal. Por eso cuando nosotros somos dóciles y enseñables y escuchamos la enseñanza y oímos la predicación de la poderosa palabra de Dios, estaremos desbloqueando nuestra fe, dejaremos de ignorar lo que está escrito y también de ignorar el poder de Dios. Lo siguiente que puede estar bloqueando tu fe es la incredulidad, que esto tiene que ver con lo que he comentado anteriormente. La incredulidad, dice la escritura en Mateo 13:58, que cuando Jesús fue a Nazaret no hizo muchos milagros ahí por causa de la incredulidad de ellos. Observa cómo la incredulidad bloquea el poder de Dios, cómo la incredulidad bloquea el potencial de la fe que hace todo posible. Así que la incredulidad es la actitud de un filtro, de rechazar, de considerar que eso que Dios dice es demasiado alto, es demasiado elevado, que eso que Dios dice no es humanamente posible, que es muy difícil. Y en realidad lo que el Señor nos está llamando es a vivir en lo imposible. Todo lo que Dios dice es imposible. Todo lo que tú consideres posible será algo que vas a conseguir por ti mismo. Pero si tú quieres que el poder de Dios se manifieste, entonces tienes que aceptar, dejar de vivir con incredulidad y entonces entender que para Dios todo es posible porque el Señor Jesús lo declaró. Al que cree, todo le es
posible. Así que cuando uno se ve ante una situación imposible, es el momento de desbloquear la incredulidad. Es una decisión que tú tomas, creerle a Dios y dejar de vivir con incredulidad cuestionando. Pero ¿cómo puede ser eso? No, eso es muy difícil. No es que eso no se puede. A menos que yo haga algo, nada va a pasar. Sí, tú tienes que hacer algo, pero como consecuencia de la fe. Si es la fe la que te está moviendo a hacer las cosas, entonces verás una manifestación del poder de Dios. Pero si lo que te está moviendo es una mente orgullosa, autosuficiente, independiente, tus viejas creencias que te hacen obstinado y rebelde, pues entonces tú estarás dependiendo de ti mismo. Pero la incredulidad será ese bloqueo que te impedirá recibir lo que ya Dios te dio. Y finalmente, algo que también está bloqueando nuestra fe, desde luego, es la condición débil de nuestra carne, de nuestra propia naturaleza. Nosotros tenemos un conflicto espiritual y es que aunque hemos nacido de nuevo, también estamos todavía en una condición humana y eso nos limita. Pero ya vimos que cuando somos llenos del Espíritu Santo vamos a vivir por encima de nuestros límites y vamos a vivir sin límite. Entonces, ¿cómo podemos nosotros desbloquear esta debilidad que hay en nuestra naturaleza y constantemente nos inclina a la incredulidad, a filtrar lo que la palabra de Dios dice, a rechazar lo que Dios dice que ya hizo a nuestro favor, a tener dudas acerca de lo que Dios habla a nuestra vida? ¿Cómo podemos nosotros tratar con esa tendencia que tenemos a vivir con ansiedad, con temor? ¿Cómo podemos desbloquear eso? Es a través de cada uno de los aspectos que yo he mencionado, pero en conclusión, aquí en Isaías 58, versos 5 y 6, vamos a entender que el ayuno escogido por Dios consiste en que nosotros seamos libres de toda ligadura de impiedad. Número 2, que soltemos de nuestra vida toda carga de opresión. Número 3, que dejemos en libertad el corazón quebrantado que vive con amargura y falta de perdón. Y número 4, que rompamos todo yugo. Todo esto es lo que va a traernos a liberar el potencial que está bloqueado por causa de la debilidad de nuestra carne. Entonces, cuando nosotros ayunamos, estamos entrando en esta dimensión donde nosotros vamos a ser libres. Por eso el ayuno es tan importante, porque es una decisión, una determinación de vivir por lo que Dios está hablando a nuestra vida. Recuerdan, no solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor Jesús, después de un ayuno de 40 días en que no comió. Dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el ayuno consiste en que yo haga que la vida de Dios me nutra, me alimente, y eso hace que mi alma, mi condición débil, que me incapacita para vivir en la fe, yo desate la ligadura de impiedad, yo suelte la carga de opresión, yo rompa todo yugo que hay sobre mi vida y que tiene bloqueada mi fe, y finalmente yo deje en libertad toda ofensa, libere a toda persona que me ha ofendido, que me ha lastimado, para que yo sea libre y pueda liberar todo el potencial de fe que hay en mí. Así que bien, este es el llamado de Dios y esto ocurre en el discipulado de la vida cristiana. Por eso nosotros tenemos un programa de discipulado personalizado, efectivo, que te hace conseguir metas a corto plazo, y esto va a suceder en el discipulado de la vida cristiana. Que tú desbloques el potencial de la fe que hace todo posible, solo sucede a través del discipulado de la vida cristiana. Transmisión de Vive Sin Límites 2025, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible.